Organización de las Naciones Unidas nos da una declaración acerca de la igualdad, que dice: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de clase social, religión o sexo. Esa declaración es muy relevante para nuestro tiempo hoy. Estamos viviendo un tiempo donde se promueve la igualdad. Es más, 19 mujeres están gobernando sus países. Pero saben, este cuadro es totalmente distinto al cuadro bíblico, al cuadro que la Biblia nos presenta. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que el valor de la mujer estaba totalmente devaluado. La mujer estaba subordinada al hombre solamente. La mujer estaba considerada solamente para dar a luz, para criar hijos. La mujer no tenía derecho a los beneficios de la alianza por no poder circuncidarse, por ejemplo. Una mujer en el tiempo bíblico estaba destinada a vivir retirada, analfabeta, sin derechos civiles, perteneciente a un dueño, que era su esposo o su padre, y sin ni siquiera tener la oportunidad de elegir a su propio marido. Pero ¿sabes una cosa? Jesús, cuando viene, y es justamente lo que hablaremos en esta ocasión, cambia completamente el cuadro. Jesús se compadece de la mujer, la sana, las pone de ejemplo en sus parábolas, acepta sus contribuciones monetarias, se deja acompañar por ellas, resalta su generosidad, las deja sentarse a sus pies y además las deja tocarlas, incluso aquellas que tienen hemorragia. Qué hermoso Jesús. Jesús es el Dios de la igualdad y de eso vamos a hablar en esta ocasión. La lección número 6 nos dice: las mujeres en el ministerio de Jesús. Seguramente la lección será extraordinaria. Quédate con nosotros, estamos listos para comenzar. En un momento iniciaremos. Bien, estamos listos para dar inicio a este repaso de la lección número 6, titulado Las mujeres en el ministerio de Jesús. Queremos darles una cordial bienvenida. Qué bueno que están con nosotros. Esperamos que este repaso sea de bendición para su estudio personal y también para todos aquellos maestros que tienen el privilegio y la responsabilidad de compartir el conocimiento con sus alumnos. También nos gozamos en darle la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas de esta mesa, el pastor Isidro, quien se presenta en nuestro campo. Le damos una cordial bienvenida a la lección número 6. Sí, una lección que llama poderosamente la atención por la temática tan actual. Me parece que toda persona que hable de igualdad, si realmente quisiera ver el asunto de igualdad, lo primero que tendría que hacer sería leer el Evangelio de Lucas y el libro Hechos de los Apóstoles, para que note cómo el cristianismo coloca a la mujer en el mismo lugar que tuvo antes de la caída, ¿no? Y me parece que por eso la lección de esta semana es trascendente. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor Abraham. Una vez más viene Jesús a poner el punto de equilibrio, ¿verdad? Sí, pastor, vamos a ver las mujeres en el ministerio de Jesús. Y por lo menos se mencionan 12, tal vez 12 o más. ¿No? 12 mujeres que tuvieron un papel importante en el ministerio del Señor Jesús. Así que si es importante los discípulos, bueno, aquí vamos a ver a otras tantas mujeres que hicieron mucho por Cristo Jesús. Claro que sí, colocándolas en un plano de igualdad. Bien, si les parece correcto, vamos a compartir con ustedes lo que será el bosquejo de la lección, iniciando con el pastor Isidro. Vamos a ir con el primer punto, que es relevante, testificando del Mesías en su nacimiento. Es bien interesante cómo San Lucas presenta por lo menos a 3 mujeres que son las primeras que testifican acerca de Jesús, ¿no? Y creo que la lección nos da una introducción de lo que pasó al principio en la vida de Jesús, después el Evangelio de Lucas, lo que pasa en los años de ministerio y lo que pasa al final en su muerte, ¿no? Y vamos a ver que la mujer tiene una relevancia plena. Correcto. En este sentido. Gracias. Así que el primer punto, testificando del Mesías en su nacimiento. El segundo punto sería, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, sería atención sin discriminación.
El Señor Jesús no hacía discriminación, tanto llamaba a hombres como a mujeres, ¿verdad? Y en su ministerio, hombres y mujeres le seguían, y ellos eran sus discípulos. Así que yo creo que eso es bien importante. Correcto. Segundo punto, atención sin discriminación. Y el tercer punto, si les parece bien, siguiendo y sirviendo de corazón. Nosotros siempre pensamos que los únicos que seguían a Jesús eran los apóstoles, pero nosotros a veces no vemos que las primeras que dan testimonio de Jesús son las mujeres, y un grupo de mujeres que le siguen, y no tan solo le siguen, le sostienen. Así que yo creo que por eso la lección es muy importante, ¿no? Porque podemos darnos cuenta de la importancia que realmente Dios le da a la mujer en el siglo I de la era cristiana. Yo por eso decía hace un instante, si las personas quisieran hablar de la igualdad plena, tendrían que ir a las Sagradas Escrituras y no malinterpretar algunos textos de la Escritura. Hay personas que van con un solo texto de la Escritura. Cuando lees todo, te das cuenta de que hay una gran riqueza que la Escritura tiene a favor de la igualdad entre los seres humanos. Correcto. Así que, como decía el pastor Isidro atinadamente, si queremos hablar de igualdad, vayamos a la Biblia y veamos lo que Jesús hizo. Y justamente de eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos para entrar de lleno al repaso de esta lección número 6, las mujeres en el ministerio de Jesús. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para desarrollar la lección número 6, las mujeres en el ministerio de Jesús. Les invitamos a ir donde están, poder acompañarnos en esta oración para dar inicio. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra y en la exposición de la misma. Señor, esta lección nos habla de igualdad, de cómo Jesús vuelve a ser el personaje principal que coloca a la mujer y al hombre en el punto de equilibrio. Ayúdanos, Señor, para que al exponer esta lección podamos hacerlo guiados por tu Espíritu Santo y pueda edificar a los que nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, entramos directamente con el primer punto, testificando del Mesías en su nacimiento. Pastor Abraham, Pastor Isidro, interesante que las primeras receptoras de las buenas nuevas fueron las mujeres, ¿verdad? Algo interesante. Muy, muy sobresaliente y muy interesante la manera en que San Lucas, recuerden, estamos hablando de que San Lucas es un evangelio inclusivo. Hablamos de que incluye a los gentiles y que por eso es que es un evangelio tan abierto. La lección pasada decíamos, el evangelio de San Lucas dice, el sábado es para los gentiles, para toda persona que simplemente se considera hijo de Dios. Y ahora el Evangelio nos habla de un tema tan importante como es la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo interesante es que en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, dos mujeres son las primeras que hablan o tienen el primer testimonio acerca del Señor Jesús. Capítulo 1, versículo 39 en adelante, dice, en esos días María se levantó y se fue deprisa a una ciudad de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, de donde se me concede que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como tu saludo llegó a mis ojos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es la que creyó para que se cumpliese lo que dijeron de parte del Señor. Primer testimonio. La madre de Juan el Bautista se encuentra ahora con María que viene a visitarla y entonces dice, bueno, la madre de mi Señor. Ya hay una revelación. Ya hay un reconocimiento. El hijo que viene no es cualquier hijo. O sea, no es cualquier hijo. Por eso estamos hablando de aquí, de esas mujeres que testificaron del Mesías en su nacimiento. Elizabeth es la primera que dice, Él es mi Señor. Tú eres una mujer importante, porque realmente lo dice, bendita tú entre las mujeres. Es decir, tú fuiste la elegida entre cientos o entre miles de mujeres judías
o israelitas, tú fuiste la elegida, así que tú eres una mujer bienaventurada, especial, bendita. Pero el fruto que traes es mi Señor. Es decir, es el Mesías prometido que ha llegado. Y me parece que esa es una de las primeras contribuciones grandes que el Evangelio tiene, ¿no? No deja fuera a la mujer. A la mujer desde un principio San Lucas la presenta en un plano de igualdad. Correcto. Para que nosotros podamos entenderlo de esa manera, ¿no? Ellas son las primeras que dan testimonio acerca del Mesías. Interesante esto, pastor, en un contexto, ahora se habla de igualdad, pero con una terrible desigualdad en el tiempo bíblico, ¿no, pastor? Sí, pastor, en el tiempo bíblico o en el tiempo del Señor Jesús, dicen que la oración de un judío era: gracias, Señor, te alabo porque no nací esclavo, te alabo porque no nací gentil y te alabo porque no nací mujer, ¿no? O sea, la mujer estaba hecha a un lado. Pero el Señor Jesús, a la luz que da Lucas, pone a la mujer en el mismo lugar del hombre y les da el mismo valor a los dos, ¿no? Y recordando inmediatamente algo acerca de una mujer con el Señor Jesús, pues su madre la encarga, al punto de su muerte, encarga a su madre. Y yo creo que los lazos entre la Virgen María, bueno, María y el Señor Jesús fueron muy estrechos. Aunque no se menciona mucho, pero yo creo que siempre fueron muy estrechos. Y el pastor Isidro comentó acerca de Elizabeth, ¿no? Pero también podemos comentar algo acerca de la misma madre del Señor Jesús, María. El pastor comentó que Elizabeth le dice, pues eres privilegiada, eres bendita porque Dios te escogió a ti, ¿no? Y entonces ella también habla, pero habla en una forma muy sencilla, muy humilde de su parte. Dice el versículo 46, entonces María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. Sí, qué oración, van a llamar qué oración tan dichosa. sincera, ¿verdad? Exacto, ¿no? Tan humilde. O sea, me van a decir dichosa, bendita, pero no por mí. Dios vio mi bajeza, Correcto. ¿no? Y entonces si alguien da valor a la mujer, es Dios. Amén. ¿No? Así que entonces María también reconoce que quien le da el valor así es Dios. Y el canto, bueno, se supone que es un canto lo que dice María aquí. Entonces ella repite muchas cosas del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que María sabía porciones enteras de la Escritura. Y yo creo que añadido a repetir o a saber de memoria algunas partes de la Biblia, también son palabras muy bonitas, pero nacidas o salidas de un corazón agradecido, que reconoce su posición y que engrandece al Dios de los cielos. Es decir, yo me imagino a una María emocionada diciendo y repitiendo estas palabras, ¿no? Le puso, ¿cómo digamos? Le puso feeling, ¿no? Lo dijo con mucho sentimiento. Es algo agradable, es algo bonito escuchar a una mujer repitiendo la santa palabra de Dios y diciéndolo de esa manera, ¿no? Correcto. Así que María pues también testifica acerca del Señor Jesús, siendo su madre y recibiendo, aceptando la voluntad de Dios. Correcto, correcto. Sí, yo creo que aquí hay otra expresión que la Escritura tiene de María, porque a veces Elizabeth la reconoce como una mujer especial. Dice, bendita entre las mujeres por el fruto que llevas. Y María lo entiende. O sea, María lo entiende. No dice, ¿saben qué? Yo soy lo máximo, yo soy ahora de aquí en adelante la que les puede dar salvación. En el versículo 47 dice, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Es decir, yo no me puedo salvar tampoco a mí misma, ni soy una mujer tan extraordinaria como para salvar personas. Dios es mi Salvador también, al igual que el que viene es el Salvador de todos los hombres. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, dice que se le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Es decir, Jesús era el Salvador. María dice, bueno, es que Dios es el Salvador. Y hay un pasaje que nosotros tenemos que leer
que va acorde con lo que estamos leyendo de aquí mismo San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Dice, cuando Jesús decía esto, una mujer de la multitud levantó la voz y le dijo, dichoso el seno que te trajo y los pechos que te criaron. Es decir, oye, esa mujer es dichosa, especial, grandísima, ¡wow! ¡Qué mujer! Y ahora Jesús le dice, antes dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, María fue una mujer especial, la respuesta es sí, pero nada más una mujer especial que testifica de que el que viene es su Salvador. Cuando los demás tratan de ponerla más arriba de donde debe estar, el Señor Jesucristo no, dice, los que guardan la palabra del Señor, los que obedecen lo que yo les estoy diciendo, los que obedecen lo que está escrito, esos son más dichosos. Pastor Isidro, si alguien estaba ubicado, era María y Jesús. Ellos estaban ubicados. Sí, el problema es lo que viene después, pero ubicados son la interpretación que nosotros le damos, ¿verdad? Porque la gente desde un principio decía, oye, pues si este es tan bueno, es tan extraordinario este hombre, pues su mujer debe estar en un pedestal. Y el Señor Jesucristo le dice, no. Realmente el que está en un pedestal pueden estar todos aquellos que escuchan la palabra y guardan la palabra. Eso sí pueden estar en un pedestal. Y María nunca perdió de vista quién era. Ni nunca solicitó eso, porque por eso decíamos, el versículo 47 es muy importante. Ella misma se ubica. Dios es mi Salvador, yo soy su sierva. Por eso es que es grandioso lo que justamente aquí dice, ¿no? Correcto. Pastor, hay otra mujer que se menciona en la parte del domingo, y esa es Ana. Y Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 38, nosotros sabemos que Ana se presentó en el templo, era una persona ya muy anciana, y ella ahora, dice el versículo 38, se presentó en ese mismo momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí yo creo que vemos a la primera misionera. Primera predicadora, ¿verdad? La primera predicadora. Ella conoce a Jesús, por el Espíritu Santo la impresiona, y entonces conoce al Señor Jesús y les empieza a contar a todos los que creen, dice aquí, esperaban la redención de Jerusalén. Entonces ella fue la primera predicadora, ella habla. Yo creo que una de las cosas que deben hacer las mujeres de la iglesia, las mujeres miembros de la iglesia, deben ser como Ana, predicando a Cristo Jesús, hablando a todo el que le rodea, diciendo, ¿verdad?, que hay un Salvador y que Él puede perdonar todos los pecados. Seamos como Ana. Correcto. Es un buen ejemplo, yo creo. Yo creo que a manera de resumen podríamos decir, aprendamos de María la sumisión, aprendamos de Elizabeth a confiar, porque también era una anciana, y aprendamos de Ana a testificar, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta hermosa lección número 6, las mujeres en el ministerio de Jesús. Ya regresamos. He llegado a
Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 6, titulada Las mujeres en el ministerio de Jesús. Ya analizamos el primer punto y vamos directamente con el segundo, que tiene que ver con atención sin discriminación. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, el escritor Lucas llena su evangelio de favores que el Señor hace en favor de las mujeres, viudas, niñas, pecadoras, enfermas. Maravilloso, ¿no es cierto lo que Jesús hace? Sí, cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, es interesante que después del gran discurso registrado en San Mateo 5, 6 y 7, los primeros milagros que San Mateo registra son los hechos a un leproso, es decir, a varones. San Lucas es muy interesante porque San Lucas presenta que sí hay muchos milagros que se hicieron, pero dice, pero saben que también se hicieron muchos milagros a favor de las mujeres. Y entonces, en este aspecto, Jesús no hacía excepción de personas, y no decía, bueno, los varones como son de mi sexo, pues les voy a tener más favoritismo, a las mujeres las voy a dejar un poquito a un lado, etcétera, ¿no? De acuerdo al registro bíblico en San Lucas capítulo número 7, dice, poco después, versículo 11, poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos discípulos, una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Así que este milagro que registra San Lucas es, a una mujer viuda se le ha muerto el único hijo, y en aquellos días, cuando era una mujer única, los hijos generalmente eran quienes les daban sustento, porque después la sociedad las dejaba de fuera. Ahora era un hijo varón, así que era una bendición lo que ella había tenido. Era su esperanza. Era su esperanza de que le ayudara, etcétera. De pronto se queda sin nada. Y cuando van al cementerio, Jesús le devuelve todo. O sea, Jesús le dice una expresión muy interesante como es, no llores. Yo no sé quién de nosotros resistiría
que el Señor Jesucristo pronto nos diga, no llores cuando hemos perdido lo más preciado. Cuando hemos perdido todo. Se perdió toda la esperanza, no tengo más. No llores. Yo me imagino a la mujer quizá por dentro, o sea, no llores, tú no sientes lo que yo siento, pero el Señor Jesucristo cuando nos dice no llores, nos lo dice porque Él sí sabe lo que va a hacer a continuación. Amén. Y dice, ¿sabes qué? No llores, alégrate, yo estoy aquí. Yo soy el Señor de la vida y el Señor de la muerte. El que puedo levantar y el que puedo acortar la vida. Pero en este momento voy a levantar al que traes. Y lo levanta y se lo entrega justamente a su madre, ¿no? Versículo 15, entonces el que había muerto se incorporó y habló. Y Jesús lo dio a su madre. Tampoco le dijo, bueno, ya resucitaste, haz lo que quieras. La que estaba sufriendo era su madre. Y el Señor Jesucristo parece que le está diciendo con mucho amor y cariño, ¿sabes qué? Sigue siendo tú el responsable de tu madre de aquí en adelante, ¿no? Le devuelve el respeto, el valor, la dignidad, el hijo, el sustento, todo le devuelve. Todo se lo devuelve, ¿no? Porque así es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces podemos estar pasando en medio del dolor y del sufrimiento y Él de pronto hace lo que no nos hemos imaginado. Y cuando Él lo hace, es cuando nosotros decimos, nunca pensé que esto podía ser. Bueno, es que recordemos que creemos en un Dios viviente que todo lo puede. Amén. Maravilloso, ¿no, pastor? Sí, pastor, retomando un poquito el relato de esa resurrección, Lucas es el único que presenta este caso. Uh-huh. Ninguno de los otros evangelistas lo presenta, solamente Lucas. Y es un beneficio a una mujer. A una mujer, como les estaban diciendo ustedes acertadamente, le devuelve todo. Porque lo había perdido, en su hijo lo había perdido todo. Ya no tenía esposo, ya no tenía otro hijo, porque dice que era el único hijo que se murió. ¿Y ahora a dónde va? ¿A quién acudir? Ya no tiene en quién refugiarse. Pero entonces el Señor, ¿verdad?, dice, mujer, no llores, ¿no? Vas a ver qué sorpresa te voy a dar. Yo me imagino al Señor Jesús pensando dentro de él, que ¿cómo se va a poner de gozosa y alegre esta mujer cuando yo le devuelva a mi hijo, a su hijo? El Señor Jesús es maravilloso. Sobre todo, yo creo que el Señor sabe que debajo del cielo no hay un amor que se compare al de Él, que el de las mamás, el de las mujeres, ¿no? Y entonces Él va, y el versículo 14 dice algo bien importante. Se acercó al féretro y lo tocó. Algo importante para esos tiempos. Sí. ¿Para qué toca el féretro? Si con solamente decir la palabra, el muchacho se hubiese levantado. Pero el Señor Jesús va y toca el féretro. Y le dice al muchacho, le ordena, levántate. Se contaminó ritualmente. Así el Señor es. Jesús. No tenía que tocar. Exacto. Pero a él lo que más le importaba era aliviar las necesidades de esa mujer que lloraba y que había perdido todo. Así que entonces podemos ver aquí que el amor del Señor Jesús va más allá de los rituales y de ceremonias. El Señor lo que quiere es suplir las necesidades, aliviar las necesidades de una mujer, en este caso, atribulada. Bendito el Señor Jesús, que va más allá, y Él sí sabe lo que cada ser humano tiene en el corazón. Qué lección, pastor, tan maravillosa. Qué lección tan maravillosa. Dejando a un lado rituales, ceremonias, solamente buscando por amor el beneficio del ser humano. Así. Sí, por eso es que la misma Sagradas Escrituras continúa con otro milagro del Señor Jesucristo realizado, dice el capítulo 8, en versículo 41, a otra mujer. En este caso es una mujer pequeña, una niña, que dice la Sagrada Escritura que, de acuerdo a San Lucas, dice que estaba muriendo, versículo 42, porque su única hija, como de 12 años, estaba muriendo. Mateo dice que cuando llega a pedirle ya está muerto, es decir, no había esperanza, pues no había esperanza. Pero la gran diferencia de todo esto es lo que el Señor Jesucristo presenta acerca de este Padre también, porque recordemos, San Lucas presenta esa relación de Jesús que incluye a todo mundo, y esto hay que recalcarlo vez tras vez. Y aquí introduce un elemento muy interesante, porque dice San Lucas capítulo número 8, entonces vino un hombre llamado Jairo,
de una sinagoga, cayendo a los pies de Jesús, le rogó que fuera a su casa, porque su única hija, como de 12 años, estaba muriendo, y mientras ella iba le apretaba la multitud. Entonces, dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo sigue, y entonces cuando llega más adelante, dice que el jefe de la sinagoga llega con Jesús y pues ya estaba muerta, ¿no? La niña. 49. Versículo 50. Todos lloraban y se lamentaban por ella, y dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaron, sabiendo que estaba muerta. Pero él tomó la mano y clamó: muchacha, levántate. Al instante su espíritu volvió, se levantó, y Jesús les dijo que le dieran de comer. Aquí habla de una relación entre un padre y una hija. Recordemos, y tú lo mencionaste al principio en la introducción, la mujer en el tiempo de Jesús no valía. Entonces la gran pregunta es, este hecho lo registra San Mateo, San Marcos y también San Lucas. Si no valía, ¿para qué llamas al maestro? Para que resucite a alguien que no tiene valor. Tremendo. Así es, pero así era. Pero es que el padre tenía un amor especial por su hija también. Claro. Entonces, sí había padres en el tiempo de Jesús que, aunque los demás consideraban a la mujer como carentes de valor, él decía: pues los demás piensen lo que quieran, pero mi hija es mi tesoro valioso, a ella la amo, y si Jesús puede hacer algo por levantar a esta jovencita que tanto quiero, pues que lo haga. Y entonces viene el Señor Jesucristo y también la levanta, ¿no? Otra vez Jesús une la familia, ¿no? La une de una manera tan extraordinaria, que justamente esto puede enseñarnos que el amor de los hombres y las mujeres para con sus familias siempre tiene recompensa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego dice las Sagradas Escrituras también en San Lucas, capítulo número 7, del 36 al 50, que hay una mujer pecadora en una fiesta de alguien que invita a Jesús, un fariseo. Y entonces, después de que están ahí, este fariseo empieza a criticar a Jesús. Bueno, ¿cómo recibe a esta mujer? Es una pecadora, y la pecadora le está ahí lavando los pies, los besa, los unge con perfume. ¿Quién es este hombre, esta mujer? Si fuera profeta... Se deja tocar por una pecadora. Y la pregunta dice el versículo 39 del capítulo 7. Si fuera profeta, conocería qué clase de mujer le toca y es pecadora. Pero fíjese lo interesante que él dice: si él fuera profeta. Pone en tela de duda. Pero es que Jesús es mucho más que profeta. Jesús es nuestro Salvador. Ahora, si Jesús no es nuestro Salvador, ¿qué está haciendo Jesús? Su trabajo de Salvador. El trabajo de salvación lo está experimentando aquí. Le está diciendo: miren, yo soy el Salvador, yo no puedo dejar a nadie fuera. No soy profeta. Yo soy el Salvador de la raza humana. Así que hay una gran diferencia. Por eso es que Simón dice: si fuera profeta, y Jesús por dentro diciendo: ¿sabes qué, Simón? Tienes razón, no soy profeta. Yo soy tu Salvador y soy el Salvador de esta mujer. Por eso cuenta esa parábola tan interesante de los deudores. ¿Quién de los dos le amamos? ¿A qué más le perdonaron? Bueno, a esta mujer le he perdonado tanto, y tú has percibido que te he perdonado tan poquito, que esta mujer ha amado más. Y yo también le he amado más, porque es una mujer que se ha arrepentido y ha venido a mí. Entonces el Salvador cumple justamente su función, y también sin discriminación la perdona. Correcto. Y pastor, adelante. Yo creo que el Señor Jesús desea las expresiones de agradecimiento por el perdón, tanto de hombres como de mujeres. Pero la expresión de la mujer creo que es especial, porque va con un sentimiento muy especial de mujer. Va con su perfume y derrama. Aquí el evento que describió el pastor, dice el versículo 38 del capítulo 7, que esa mujer se puso detrás de él, a sus pies, y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y enjugarlos con el cabello de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué hombre iba a hacer eso? Qué expresión de gratitud. No, solamente una mujer hace se le ocurre eso, porque es propio de la mujer hacer eso, ¿no?
Y después el Señor Jesús presenta la diferencia entre uno y otro. Dice el versículo 44. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero desde que entré ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. ¿Qué diferencia de expresiones entre un hombre y una mujer? Yo creo que Jesús se deleita y Dios se deleita en las expresiones de agradecimiento de las mujeres. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa más, a ver si ahorita regresamos y no vais a dejar fuera a la mujer de la hemorragia. Ojalá podamos también tocar ese momento tan hermoso. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 6, titulada justamente Las mujeres en el ministerio de Jesús. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 6, las mujeres en el ministerio de Jesús. Ha sido una lección muy hermosa porque el Señor coloca a la mujer en plano de igualdad. Y no solamente eso, les da privilegios muy especiales, la sana. Y ahora el tercer punto es siguiendo y sirviendo de corazón. Y ahora vemos a las mujeres en otra faceta, sirviendo, siguiendo al Señor y entregándole lo mejor de sus vidas. Sí, yo creo que esta parte podríamos iniciar con la mujer que es sanada de flujo. Dice el versículo 43 del capítulo 8, una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno la había podido sanar, se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido y al instante se detuvo la hemorragia. Lo interesante viene en los versículos siguientes, porque dice entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negaban, como siempre, Pedro, un hombre, ahora que no sabe lo que está pasando, que nada más ve lo que está ahí sin discernir nada más, porque así algunos varones pueden ser, dice, maestro, es la gente que te aprieta y te oprime, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? No se puede. Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo sentí que ha salido poder de mí. Y ahora tenemos una primera mujer que testifica. Es decir, hay personas que a veces van a testificar porque no les queda más que hacerlo. Este es un caso. Este es un caso, ¿no? ¿Cuántas veces quizá nosotros vamos a servir al corazón y a servir a Jesús y a seguir a Jesús de corazón hasta que las personas que nos rodean descubran que Él nos ha hecho una gran obra personal? Aquí está esta mujer. Nadie se da cuenta de la obra que Jesús realizó. Y algunas personas podrían decir, oye, Jesús, ¿por qué la exhibe públicamente? No. Lo que pasa es que Jesús quería que la gente se diera cuenta de la fe de esta mujer. Esta mujer tenía más fe que todos los demás. Por eso es que Pedro en una cosa tiene razón. Señor, todos estos te han tocado. Y de todos tú no te quejas. Y dices que alguien te tocó. Y el Señor Jesucristo dice, no, espérate, hay de toques a toques. Tú puedes acercarte, o alguien se puede haber acercado a mí, me tocó y no pasó nada. Pero la persona que se acercó a mí y me tocó, lo hizo con tanta confianza, con tanta fe, sabiendo que yo la podía sanar, que la sané. Y quiero saber quién es, para que todos ustedes sepan que el toque de la fe tiene resultados grandiosos para la honra y la gloria de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que justamente nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que es bien importante lo que aquí se menciona. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Ya dio testimonio de Jesús y ahora simple y sencillamente ve y sigue dando testimonio de lo que yo hice con tu vida, ¿no? Y así tenemos muchas mujeres que en gratitud a lo que Dios había hecho sirven a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo número 8
versículo del 1 al 3, dice: después Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y ahora ven lo que dice el versículo 1. Y los 12 iban con él. Pero el versículo dice, bueno, no iban nada más ellos. Los 12. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. ¿Por qué le servían con sus bienes? Por gratitud. Una persona agradecida, lo primero que hace es poner sus bienes al servicio del Señor. Amén. ¿Verdad? Y los pone al servicio del Señor porque tiene gratitud. Si no tuviera gratitud, no los pone. No los pone. Pero cuando Jesús hace grandes cosas por ti, ¿cómo no vas a tener gratitud? Y tus bienes pasan a segundo término. Ahora los puedes poner justamente al servicio del Señor y sin ningún problema, ¿no? Y luego San Lucas capítulo número 10, versículo 38 al 42, dice: Jesús siguió su camino, llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra, pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María eligió la buena parte, que no le será quitada. Es decir, hay otras mujeres que le servían a Jesús de maneras diferentes. Aquí tenemos, Jesús no recrimina el trabajo de Marta, pero le dice: sabes, tus prioridades deben ser distintas. Tu primera prioridad es escúchame. Esa debe ser la prioridad de todos. Primero escuchamos a Jesús y después servimos a Jesús. No podemos servir a Jesús si no lo escuchamos primero. Correcto. Por eso le dicen: Marta, estás muy atareada, pero eso no es lo más importante. Oye, Señor, ¿pero qué comida te voy a hacer? Tú no te preocupes por la comida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Marta lo tenía que entender también. Por eso le dice al Señor: María escogió la buena parte. No le va a ser quitada, porque cuando tú escuchas la palabra del Señor y la atesoras, ¿quién te la puede quitar? Quiero retomar lo que usted acaba de mencionar, pastor, antes de este último comentario. Las mujeres que seguían a Jesús no eran mujeres pasivas. Vemos a mujeres, pastor, activas, mujeres dando, mujeres sirviendo, mujeres aportando. ¿Qué significa esto? Que cuando una mujer también es alcanzada por la bendición del Señor, está abierta sus manos para dar. Le da al Señor, le ofrecen, aún con sus bienes, con sus recursos, con la comida de Marta, ¿verdad? Decíamos hace un momento, le da lo mejor de sus vidas, pastor. Pastor, yo creo que las mujeres que hemos mencionado en esta lección, todas eran unas mujeres convertidas, creyendo en Cristo Jesús. Y quien hace eso, quien cree en Jesús, siempre va a estar dispuesto a darle a Jesús toda su vida. Y estas mujeres así lo testificaron, dando de sus bienes, aportando recursos para que la obra del Señor se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que muchos de esos bienes, pues, representaron el avance de la obra y el cumplimiento de la misión de Cristo Jesús. Correcto. Así que podemos servir de muchas maneras. Y tomando las dos hermanas, Marta y María, ¿verdad? ¿Quiénes son las Martas en la iglesia? Pues son las que andan moviendo para acá y para allá y sirviendo a los demás. Yo digo que las Martas son las Dorcas, ¿no? De la iglesia. Así que, hermana Dorcas, pues aquí estás representada con Marta, pero te hace falta la parte que no tenía Marta, ¿no? Así que toda Dorcas en la iglesia debe ser una persona que le gusta acercarse a Cristo Jesús, que lea la Biblia, que haga oración y que tenga una relación plena con Cristo Jesús, Amén. ¿no? Y el Señor Jesús mencionó otras mujeres, pastor. En el capítulo 18, el Señor Jesús habla acerca de dice una parábola, ¿no? Así que yo creo que las mujeres que escuchaban esto también se sintieron contentas que aún en la enseñanza incluía el Señor Jesús a mujeres, porque, bueno,
el versículo 1 dice que esta parábola la contó el Señor con un propósito. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y tal vez pudo haber escogido la historia de un hombre que estaba ahí persistiendo en la oración, pero no, para enseñarles que hay que estar orando siempre y no desmayar, escogió el caso de una mujer, ¿no? Dice, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Si ustedes quieren aprender a estar siempre orando, constantes en la oración, aprendan de esta mujer. Que el juez no le hacía caso, pero ella insistía. Así deben hacer ustedes con la oración, ¿no? Deben estar permanentemente orando. Y creo que esta parábola nos toca a cada uno de nosotros. Aprendamos como esta mujer, a estar siempre persistiendo en la oración. ¿Por qué? Porque la oración cambia las cosas. Porque una fe persistente es una fe que conquista. Así que si estamos siempre en persistencia en la oración, el Señor nos va a responder sin duda alguna. Y la otra mujer, pastor, ¿no? Esta sí es real, pero estaba ahí el Señor Jesús, dice el capítulo 21, al levantar la vista Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Y dijo, en verdad esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de sus obras dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí la mujer da todo lo que tiene. Yo creo que las mujeres que escogió Lucas para mencionarlas en su libro abarcan todos los aspectos de la vida de un ser humano. Ser fieles en las ofrendas, dar con fidelidad y dar con un espíritu de agradecimiento. Hay que estar persistentes en la oración. Hay que tener una relación plena con Cristo Jesús. Y siempre que el Señor muestre misericordia hacia nosotros, siempre hay que ser agradecidos. Y las mujeres saben cómo expresar ese agradecimiento, ya dijimos, ¿no? Correcto. Así que bendito sea Dios y Lucas, ¿verdad? Por la gama de mujeres que presenta en su libro. Y creo que nos enseñan muchas cosas las mujeres. Hagamos caso. Antes de cerrar este segmento, no quisiera dejar de decir lo que voy a decir. El Señor se coloca también en el lugar de una mujer cuando dice que la mujer barre la casa y busca la moneda. Él está representado allí, se representa a través también de una mujer. Y esa figura también de esa parábola a mí me encantó. El Señor dice, una mujer barre la casa y busca con diligencia, así busco yo al perdido, ¿no? Interesante también, ¿no? Sí, en San Lucas 15, donde justamente está la parábola de la moneda perdida, justamente nos habla de que muchos de los ejemplos que Jesús utilizó también eran inclusivos. Y por eso decíamos hace un instante, cuando una persona entiende lo que Dios ha hecho por esa persona, no tiene ningún inconveniente en dar inclusive todo lo que tiene, ¿verdad? Aquí en el último ejemplo que justamente está registrado en San Lucas capítulo 21, dice que todo el mundo daba. Y es más, había unos que daban mucho más, porque él estaba viendo todo el asunto, y al levantar la vista Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Es decir, los ricos daban y daban en abundancia. Por eso es que si alguien es rico, pues debe dar en abundancia. Ahora no malinterpretemos la parábola. Algunos ricos son tacaños para dar. Jesús no está condenando. Está condenando por eso es que yo quisiera resaltar este punto, ¿no? Los ricos dan y dan mucho. Pero lo que el Señor Jesucristo está resaltando es que hay personas que cuando entienden el proceso de la salvación, dan todo lo que tienen y con fe se aferran a las promesas del Señor. Por ejemplo, esta mujer, ¿cuál es la promesa que recordaba o que estaba en su mente cuando ella estaba dando todo lo que tenía? Porque eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. En verdad, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de sus obras dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿A qué promesa recorrió esta mujer?
Pues yo creo que recurrió al Salmo 37:25. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La mujer dijo, muy bien, esto es todo para mi Señor. Y cualquiera le podría haber dicho, oye, ¿qué vas a comer mañana? No te preocupes, Dios proveerá. O Malaquías 3:10 o algo así. Y Dios proveyó. Dios proveyó. Por eso yo creo que la gran enseñanza del Señor a través de esta mujer es, cuando el Señor Jesucristo hace por ti muchas cosas, tienes que entender y en respuesta vas a dar quizá más allá de lo que tienes, y el Señor va a cumplir sus promesas de nunca dejarte desamparado. Pues hemos llegado al final de esta lección tan hermosa, lección número 6, las mujeres en el ministerio de Jesús, y vamos a despedirnos con palabras finales de todos los que componemos este repaso. Pastor Isidro. Pues, estimadas hermanas, ustedes son mayoría en la iglesia, las damas son mayoría. Ojalá y que Dios permita que captemos todos, hombres y mujeres, que delante de Dios todos somos iguales. Tenemos el mismo valor porque Jesús Jesús murió por hombres y por mujeres. Y hubiera muerto por una sola mujer, como fue el caso de Eva. Pero también todos juntos veamos que Dios nos ha dado responsabilidades diferentes y ojalá que cumpliendo las responsabilidades diferentes cumplamos la predicación del Evangelio. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor, hemos visto, desafortunadamente son tantos casos de las mujeres que menciona el libro, el Evangelio de San Lucas, que no dio tiempo de hablar de cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas merecía toda la lección. Así es. Pero yo creo que en resumen pudiéramos decir que a la mujer hay que respetarla, hay que reconocerla y en muchas ocasiones hay que obedecerla, ¿no? Que Dios bendiga a las mujeres de la iglesia. Claro que sí. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿queremos ser buenos cristianos? Sin duda alguna sí. ¿Queremos ser buenos discípulos? Sin duda. Vayamos a Lucas. Miren qué hermosa lección tuvimos ahora. La viuda incesante nos enseña a orar. La viuda pobre nos enseña a dar. La mujer que busca la moneda nos enseña pasión por los perdidos. María Magdalena, ser agradecidos. Y las mujeres anónimas, y la mujer viuda que dio todo lo que tenía, nos enseña que debemos contribuir a la causa de Dios. Las mujeres tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Ojalá que nosotros también las valoremos y podamos reconocer la función que realizan en la iglesia. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que la próxima semana podamos contar con tu presencia y que el Señor nos siga dando ricas y abundantes bendiciones a través del estudio de su palabra. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.